Bien, pues les quiero dar la bienvenida. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a una persona que admiro mucho. Gracias a su esfuerzo, ha logrado llegar a concluir su carrera de periodista. Y pues desde la preparatoria siempre lo he admirado por su disciplina, por el esfuerzo y por el trabajo que le ha puesto. Con ustedes, Manuel Morfín Valencia. No, pues gracias, Manuel. Gracias por estar aquí y Gracias, Alfonso, por la invitación y pues sí, siempre un gusto ver a los amigos de la prepa y pues un placer estar por aquí. Oye, cuéntanos, ¿en qué año llegaste a este país a estudiar? A estudiar, sí. Bueno, nosotros llegamos con mi familia a finales de 1999. Empezamos llegamos ahí a Highland Park. Nos quedábamos con una tía mientras buscábamos dónde vivir. Eventualmente mi papá consiguió un apartamento en Eagle Rock y fue por lo que pues empezamos a ir a la escuela, a la high school en Eagle Rock, lo que fue mi hermano, el de en medio, y yo que soy el mayor. Vale. Fíjate, curioso, yo también llegué a este país en 1999, pero yo llegué a principios de año. A principios Sí, de a año. principios de años. Pues Pero no es entonces una llegamos casualidad. en el Sí, mismo año, sí, llegamos claro. al mismo año, caray. Sí. Oye, una de las cosas que yo he observado y en esos tiempos, eres una persona muy disciplinada. Ahora sí que no te andas con rodeos, te enfocas y vienes, cuando te propones algo, lo logras. Es algo que admiro de ti. Y pues sí, obviamente, más cuando me enteré de que te volviste periodista. Sí, me sorprendió, especialmente cuando empezabas a trabajar para el periódico La Opinión. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue el momento que tú decidiste quiero ser periodista? ¿Cómo empezó eso? Sí, bueno, desde que recuerdo de niño siempre me ha gustado escribir. Sí. Se me hace algo como interesante el ver los cuentos, el leer un libro y pues me parece algo como fascinante el decir, una persona escribió esto y alguien más o muchas personas más lo pueden disfrutar. No te quiero hacer la historia larguísima, pero ahora sí que yo estaba en Cal State LA por ahí en el año del 2003, 2004. Me salí, dejé la universidad, decidí irme a México. Era un tiempo en el que no tenía definido qué quería hacer con mi vida. La verdad es que no tenía definido. Te puedo decir que fue un libro el que me inspiró a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todo esto y voy a buscar mi camino hasta que sepa qué es lo que quiero hacer y cómo voy a encontrar algo que me haga feliz. No fue fácil. Era difícil decirle a mis papás, voy a dejar la universidad después de todo la lucha, el venirte a este país, los sacrificios, porque pues al no tener los recursos que como quizás tienen otras personas, pues era muy difícil el ir a la universidad. Además, yo era pues la primera generación en mi familia en ir a la universidad y pues sí era como una gran responsabilidad, porque al final de cuentas mis hermanos, para bien o para mal, pues era un ejemplo para ellos. Y bueno, al Bakersfield College me inscribí y pues tenía que por ahí tomar una clase, te recuerdas que a lo que le llaman electives, que son clases que tú eliges que Uh-huh. como para complementar tu educación, que no tienen nada que ver con lo que estás estudiando realmente. Bueno, vi que tenían periodismo. Decido tomar la clase como por diversión. Era en inglés. Obviamente no era una clase en español. Al no ser el inglés mi primer lenguaje, obviamente te cohibes un poco en decir, voy a escribir. Y además voy a escribir a un nivel en el que ya lo publican en un periódico, que era el periódico de la escuela. Y pues no entré con expectativas de que se fuera a publicar algo de lo que yo escribía. Tuve la fortuna de conocer a una persona que tenía una vida muy interesante. Lo entrevisté a esta persona
publican me dicen que van a publicar mi historia, pero cuando lo veo en primera plana en el periódico de la escuela fue como un sentimiento pues indescriptible. O sea, todo lo que me había imaginado que la escritura podía generar, lo estaba viendo como ya algo, lo tenía el papel en mis manos y al ver mi nombre ahí, pues sí, fue algo increíble y como que fue el momento en el que dije, no, o sea, no tiene sentido que estudie matemáticas cuando puedo estudiar periodismo y que es algo que me gusta y que me da felicidad. Y fue así como decidí cambiar curso. Me gradué del Bakersfield College y de ahí me transferí a la escuela Cal State en Northridge. Ahí es donde me gradué de periodismo. Tuve la fortuna de tener maestros que pues me apoyaron mucho, a pesar de que pues tuve una etapa en mi vida pues bastante difícil, pero siempre tuve el apoyo de mis maestros y ellos fueron los que eventualmente me refirieron para una pasantía en La Opinión, el periódico en Los Ángeles. Y fue así como me metí. Empecé a escribir para noticias para la web, Noticia Dura o Nota Dura. Y eventualmente en 2014 empiezan a conformar un equipo de deportes para la cobertura del Mundial. Llega una persona a la que pues le tengo gran estima, que fue mi jefe Ricardo López. Él ahora es narrador en ESPN para los Rams en español y continúa dirigiendo el proyecto de deportes en La Opinión y otros diarios que pertenecen a la empresa llamada Impremedia. Y pues bueno, empecé a escribir de fútbol mexicano. En ese tiempo yo miraba demasiado fútbol mexicano, entonces me sabía todos los jugadores de todos los equipos y para mí era como algo imposible que me fueran a pagar ya finalmente por escribir de deportes. O sea, fue como dar otro pasito más en esa idea que tenía de que era algo pues sorprendente el escribir y que tuviera influencia en más personas. Se publica mi primera historia, la veo en el papel en La Opinión, era uno de mis sueños, o sea, escribir en ese periódico. Me llegó muy rápido porque yo me había trazado como una línea de tiempo en la que decía, me voy a graduar. Van a pasar algunos 5 o 7 años en la que yo voy a estar trabajando, picando piedra por aquí y por acá, y eventualmente voy a terminar trabajando ahí en La Opinión. Pasó muy rápido, o sea, fue directo, fue mi primer trabajo y estuve ahí pues varios años. Tocando, regresando un poquito, la nostalgia. Me has comentado de que regresas a México, pues uno regresa donde uno le gusta, pues sí, donde uno se siente a gusto, feliz. ¿Qué diferencia encontrás entre México y Estados Unidos? Especialmente en las escuelas, en la escuela. Claro. Bueno, te voy a contar que de entrada fue un gran shock para toda la familia, porque aunque pues no éramos una familia adinerada o de clase media alta, mucho menos en México, pues sí vivíamos bien. Mi papá se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y pues teníamos un estilo de vida en el que pues no nos faltaba nada de lo básico. Desafortunadamente pues pasaron cosas en las que pues mi papá no tenía control y al final terminamos pues decidiendo venir a los Estados Unidos. Y te puedo decir que vivíamos en una casa que pues no era lujosa, pero era grande, 2 plantas en México. Cada quien teníamos nuestro cuarto. Entonces fue mudarnos primero, como te comentaba, llegar con mi tía, pues estar en una casa ajena. No deja de ser incómodo a pesar de que siempre nos trataron muy bien y siempre les estaré agradecidos a mis tíos. Pero después eventualmente nos mudamos a un departamento de una recámara. Entonces era como muy caótico, era como pues dormíamos con mis hermanos los 3 en la sala, como podíamos, algunos, a veces yo en una cama, a veces mi hermano, o a veces tendíamos, entonces era así, y pues mis papás en el cuarto. Entonces sí era como un shock que de entrada, pues yo cuando vine, creo que tenía 16 años, 17 años. Entonces no quería venir,
no quería venir. Para mí fue muy difícil dejar México, dejar mis amigos. Y pues llegar y a un estilo de vida muy, muy diferente, pues sí, fue demasiado un shock. Cuando entro a la escuela, pues sí, imagínate, tú lo debes recordar. Si no hablas el idioma, pues todo te da miedo, te sientes inseguro, que son de las cosas, o sea, por más inglés que yo pude haber aprendido mientras estuve en la escuela en México, pues no me era suficiente para comunicarme. Y pues te va creando como este miedo, o sea, hablar. A mí me daba pavor hablar en las clases. Sobre todo muchas veces en matemáticas te puedo decir que yo estaba un poco más avanzado que los que estaban en el nivel que a mí me pusieron. Pero si preguntaban algo yo ni de chiste respondía aunque yo sabía la respuesta. O sea, son de las cosas que lo hacían difícil. Y por otro lado, sí era interesante el ver pues las ayudas que tenías como de tener comida gratis. Que pues si te recuerdas eran los momentos en los que salíamos a comer al recreo y pues era divertido convivir con los amigos y pues no estarte preocupando de qué tenías que llevar a la escuela de comer, porque la escuela nos lo proveía, nos daban, pues ahora sí que, si mal no recuerdo, era el desayuno y también era una comida. Sí. Entonces recuerdo las estampillas que llevabas, no perderlas. Y pues sí, o sea, eran unas cosas buenas y otras cosas pues sí un poco difíciles. A mí sí me costó bastante el adaptarme hasta que empecé a ver que pues había cosas que me gustaban, como el equipo de fútbol y cosas así. Yo una de las cosas que noté en la infraestructura, la prepa, pues, muy grande, o sea, Claro. campo de fútbol y de tenis, béisbol y pues, era así como que Gimnasio, sí, una infraestructura, alberca, sí. sí, Bueno, las albercas estaban fuera, ¿no? Eran, creo, parte del parque, era lo que no tenía, pero pues tenías acceso también a eso. sí. Y pues sí, o sea, yo al menos noté la diferencia dije, no, pues allá en mi escuela, pues prácticamente nada más eran los salones y pues en medio una cancha de básquet, De básquet. y ya, ¿no? Pues, Sí. está chido. Y pues de comer, pues ahí te las arreglas, ¿no? Claro. Entonces sí noté yo esa diferencia. Am, También en las calles, la infraestructura, yo tomaba el autobús. Ujú. Y una anécdota que a mí me pasó, o a mí me sucedió, fue de que en México he estado acostumbrado, a cuando me subía a la combi o al autobús, Sí. entregarle el dinero al chofer. Sí. Y pues eso es lo que hice aquí subiendo en el autobús. Le di el dinero Sí. al chofer y el chofer se me quedó viendo. Y pues nada más me señaló que... En ese tiempo se ponían Que en no una me- cajita, ¿verdad? Sí. Aún no teníamos las tarjetas para pagar ni cosas así, pero eran... O no recuerdo si en ese ¿Tokens? tiempo... Ajá, eran Los- sí, unas moneditas Ajá. y las ponías en la cajita. Sí, no, pero esa vez me acuerdo que a mí nada más me habían dado $1. Bueno, exactamente lo que era lo del VAS. Ok, Y pues yo se lo di al señor. Y el no. conductor, sí. Sí. Y ya, pero al final de cuentas noté de que también ahí tienes que estar a punto con el autobús, porque no es como en México que pasan, los camiones. Cuando con las quieras. Sí, no, pues yo una curiosidad, o sea, Ujú. porque déjenme decirles que Manuel, muy disciplinado, siempre agarraba, puros dieces o puras A+, incluso, siempre me quedé yo con la espinita. Ajá. Y pues ahora, claro, si lo quieres contestar chido y si no, pues Claro. lo entiendo. Claro. Yo veía que, te llegaban, ya sea en la clase de historia con Mr. Cordero o con con otras clases que tomábamos, siempre, te mandaban cartas y te mandaban a llamar. Ujú. Y esas cartas eran para tus papás, dirigidas para tus papás o eran dirigidas, para ti. No sé, pero siempre te llamaban a llamar y pues siempre, sacabas puras As en todas las clases, no nada más en una, sino en todas. Y simplemente de curiosidad, ¿esas cartas de qué eran o por qué? No recuerdo. La verdad que ahí sí me agarraste en curva. No tengo el recuerdo así como No. fresco de que eran las cartas. Sí recuerdo que en alguna ocasión algunos de los maestros
querían que yo tomara estas clases que eran avanzadas. ¿Recuerdas AP? Sí. Sí, había veces que sí, pero la verdad, como te digo, si yo me sentía ya cómodo en una clase donde el maestro no me estaba preguntando, no me estaba haciendo, o sea, dándome atención, yo era feliz y jamás por nada quería cambiar esa clase o ese maestro. Me gustaba, ahora que mencionas a Mr. Cordero, que era un maestro de historia, y él hacía, en lugar de pruebas, él hacía como un concurso en equipos donde contestabas preguntas. Entonces eso a mí me encantaba, porque me quitaba la presión. Estábamos en una mesa como aquí, y pues en grupo, y era contestar las preguntas. Y pues sí, o sea, a mí se me gustaba eso y eso se me hacía fácil. No recuerdo, te digo, de qué eran las cartas. Eh, lo que sí te puedo decir es de que mm, no era tan estudioso y no era como tan bien portado. Entonces, creo que siempre mis compañeros, los que son más cercanos, pues ellos siempre me han conocido como soy. Pero siempre daba como la sensación de que era muy estudioso por estar en cuadro de honor. En la primaria, en la secundaria, ir a concursos allá en México. Pero sí era un poquito, yo diría, problemático. O sea, para mí era como no me quitaba el ser estudioso al estar con el grupo al que daba problemas. O sea, yo igual convivía con un grupo que con el otro, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, de repente me metí en problemas y sí había esto que de repente un reporte o cosas así. Incluso sí, con el Mr. Berbalin, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Sí, o sea, llegó un punto en el que sí, quizás fuese alguna de las cartas en las que envió a mis papás, donde diciendo que pues ya yo era insoportable en su clase. Y pues claro, pues era donde nos dábamos gusto, o sea, era en la clase donde podíamos hablar en español y darnos gusto, pues ahora sí que echar desmadre, porque pues Mr. Berbalin era un gran profesor, pero era muy noble. Entonces como que de alguna manera nos aprovechábamos Sí, de eso, sí. cierto, caray. Estuviste en la selección de la Eagle Rock en la escuela. ¿Qué gol es el que recuerdas acá más chido que lo tengas acá en la mente y en el corazón? Hay un gol que, digo, no metí muchos goles, pero hubo un gol que la verdad yo creo que pasaron como 2 semanas y lo seguía soñando por cómo se dio. Eh, Recuerdo que para ese entonces era capitán, creo que fue en el segundo año. En el primer año jugué en la JV, que era como el equipo inferior. Segundo año ya estaba en la varsity y era capitán. Entonces, pues sí, me gustaba pues meterme de lleno y echarle ganas y pues dar mi mayor esfuerzo. Recuerdo que fuimos a jugar contra la Wilson High School y, y pues no era un partido en el que se esperara que ganáramos, pero, pero sí recuerdo que al medio tiempo estábamos, creo que perdiendo 1-0. Y pues ahí viene la charla. Yo tenía el pelo largo en ese tiempo, no sé si recuerdas. Pero dentro de mi charla era como, vamos a ganar y si no ganamos, me corto la greña. Y por ahí fue algo así la charla. Recuerdo que cae el primer gol, el del empate. Lo hace, ¿te acuerdas de que apodábamos Pinga, el peruano? No, sí, Diego. Diego, No, sí. sí. Mete el primer gol, si mal no recuerdo. Y en una jugada, si recuerdas a Eric Hernández, Sí, cómo no. Eric Hernández baja un balón y lo baja para mí fuera del área, yo estoy fuera del área. El balón viene un poco botando y pues le pego así con el empeine. Yo nunca le pegué fuerte el balón ni nada. Pero esa vez o sea, tú sabes, los quienes han jugado fútbol, cuando lo agarras con el empeine y se siente sabroso, o sea, casi ni lo sientes el balón. Es como patear una almohada y sabes pues que va a salir con potencia. El balón salió prácticamente sin moverse. No fue elevado, pero fue pegado al poste abajo. Pues
o sea, fue un muy buen gol, la verdad. Y pues ganamos el partido y la verdad es que, o sea, llegué a mi casa y pues seguía pensando en el gol. Cada vez que cerraba los ojos lo seguía viendo el gol porque, sobre todo por la felicidad que fue como regresamos ya como equipo, el viaje como fuimos de visitantes, el viaje de regreso a la escuela, que se hacía ya en la tarde, todo enlodado, sudado, porque los partidos eran pues más o menos en estos tiempos de enero, febrero, con lluvias, frío, lodo. Entonces era esa sensación en la que pues no regresábamos perdiendo, sino que habíamos ganado el partido y pues todos felices, todos cantando, todos conviviendo. Entonces sí fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo jugando. Es a lo que me refiero de la infraestructura. Los llevaban en bus. Yo nunca estuve en la selección de Lake Rock. Bueno, pues a pesar de que... ¿Jugabas? Jugaba, pero no, nunca estuve porque necesitas tener ciertos grados, cierto tipo de calificación para que tengas acceso a... Sí. Ajá. No, pues no. Prácticamente, ahora sí que la escuela nunca fue mi cup of tea, nunca fue mi té. Entonces, así que, pues sí, por eso te pregunto cómo fue, porque, pues sí, es prácticamente como una experiencia, pues como profesional, ¿no? Los llevaban el autobús, los recogía y... Sí, o sea, digamos que era una probadita de qué se ha de sentir el que, tienes que viajar a jugar, ¿me entiendes? Sí. Y pues sí íbamos de repente a algunas escuelas donde tenían mayor infraestructura, campos muy bonitos, por ejemplo en Pasadena o cosas así. Entonces pues sí era divertido el viajar, el hacer el viajecito cada semana o cada 2 semanas y pues ir y conocer otras escuelas, conocer gente, jugadores. Y pues sí, tú sabes que de acuerdo según las escuelas, pues hay las concentraciones de gente que viene de otros países. Entonces vas de repente a una escuela donde quizás predomina la gente de Armenia. Entonces pues te tocaba jugar contra armenios y ya era otra experiencia diferente. O ir a jugar donde era el típico que mirabas muchos asiáticos, por decir. Entonces Sí. era interesante. Bueno, pues así como buen futboleros, porque pues sí tenemos una etapa donde estamos muy involucrados en el fútbol. Yo le voy al América y pues él a las Chivas, ¿eh? Así que... Ahora te puedes burlar, güey. No. De veras, ¿verdad? Luego nos dábamos un pique ahí en Facebook, pero es parte de... ¿Qué mundiales te recuerdas? Y si nos puedes compartir la diferencia de cómo se vive un mundial pues en México y otro pues aquí, cómo se vive aquí en Estados Unidos. Las grandes diferencias que te podría decir es de que en México los vivía pues acompañado, arropado de mis compañeros, o sea, como aficionados viviéndolo así. Pero pues si perdía México o cuando perdía México, pues hasta ahí, o sea, nadie te iba a echar carrilla. En cambio, mi primera experiencia, cuando México pierde contra Estados Unidos en el Mundial del 2002, llego, recuerdo, al siguiente día a la escuela y híjole, o sea, como pues, si recuerdas, pues a mí me ubicaban por jugar fútbol en la escuela y pues ahora sí que todos mis compañeros salvadoreños, todos los centroamericanos y los americanos, pues híjole, ahí sí, se desquitaban conmigo y la carrilla era tanto que sí llegaba un punto en el que decías, chin, o sea, me está pudiendo, o sea, como me está llegando. Y en ese sentido sí era algo muy diferente, porque pues ¿quién te va a echar carrilla en México cuando pierde? Y mira, no me he puesto a pensar si es cierto, ¿eh? Sí, era una de las cosas que yo pues notaba diferente. Oye, ¿no les pasaba a ustedes allá que el maestro, al menos allá en México, cuando en estos partidos de mundiales, llevaban su televisión para que no pues sí, para supuestamente dar clase, aunque no daban clase, claro que pues nada más para ver el partido y pues ahí lo veíamos en el salón. Nombrar estos nombres y tú, prácticamente me vas diciendo como digamos, ¿por qué lo pones? ¿Cómo los pones? ¿En qué posición los colocas tú en tu opinión personal? ¿Como un ranking? Un ranking, ándale, gracias. Te voy a dar nombres, ¿eh? Okay. Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Javier Chicharito Hernández y Luis el Matador Hernández. Voy a empezar con club. Club, obviamente, Hugo Sánchez. Y una carrera, yo diría, en general, yo creo que por ahí
puede ser el número uno de todos los tiempos en México. Hasta ahorita pues no ha habido alguien que se le acerque por la magnitud del equipo en el que jugó, por los compañeros que tenía, lo que hizo de ser goleador, o sea, es una barbaridad. Y lo espectacular que era, o sea, en club lo pondría como número uno. Pondría a Rafa Márquez como número dos, por haber también jugado en un equipo pues sí, quizás un escaloncito por ahí abajo que el Real Madrid, pero donde fue, o sea, parte vital. Porque te puedo decir que quizás Rafa Márquez en su tiempo, fue más corto su tiempo quizás en el Barcelona, perdón, teniendo esa influencia o gran influencia, incluso mayor por etapas que la que tuvo Hugo Sánchez en el Real Madrid. Entonces sí lo pondría por ahí número 2. En club número 3 pondría a Chicharito. Por también el equipo y los equipos en los que jugó. Pues fue una carrera muy interesante la de Javier y sí sé que por ahí entran muchas controversias de dónde vienen los jugadores, si son canteranos de Chivas, de América, pero para mí, yo dejándolo de lado, o sea, completamente sí, creo que por las carreras, los equipos y lo que hizo, sí sería el número 3 por ahí. Ahí el problema con Cuauhtémoc es de que en el club, gracias a Dios, no le fue muy bien. Porque pues a pesar de que lo consideró un gran jugador, sí, pues con América, si mal no recuerdo, solo tuvo un campeonato. Sí. Entonces realmente pues no le fue tan bien. Su paso por Europa, desafortunadamente viene esta lesión, que para mí no me queda dudas que Cuauhtémoc pudo haber jugado en un gran equipo de ese entonces y pudo haber encajado y por ahí hacerlo espectacular. Entonces sí lo pondría por eso que te comento en el lugar cuarto lugar, hablando de estos jugadores. ¿Me mencionaste por ahí algún otro? Luis Hernández. Luis Hernández, sí, pues lo pondría... no sé si su carrera fue... obviamente en nivel club quizás... Yo diría que a la par. O sea, con Cuauhtémoc sí, no lo pondría así. Fue a jugar a Boca, aunque fue un paso muy esporádico, pero pues a él también sí le fue bien en clubes. Pero sí, creo que sí, en ese orden, Cuauhtémoc 4 sí, y Luis Hernández 5. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención de Luis Hernández. Bueno, te voy a dar yo Te doy el de selección. ¿El de selección? Te doy el de selección. Te doy el de club, te doy el de selección. Porque varía ahí mucho. Sí, sí. Para mí, número 1 es Cuauhtémoc Blanco en selección. Muy a la par, incluso los pondría ahí arriba junto con Rafa Márquez. Porque, o sea, lo que ellos aportaban a la selección no se puede comparar con ningún otro jugador. El coraje, lo que aportaban en la cancha, lo que aportaban fuera. O sea, para mí ellos dos están ahí y los podría poner en cualquier orden, uno arriba o el otro abajo. Pero creo que han sido a nivel selección los más importantes. Desafortunadamente Hugo Sánchez no funcionaba en selección, no le tocaron pues vivir cosas muy buenas o muy bonitas en selección. Entonces por ahí Javier Hernández lo pondría en 3. Es el goleador de la selección. Nos guste, no nos guste, amistosos, no amistosos, pero además hizo goles importantes en los mundiales. Le anotó a equipos importantes, entonces siempre respondió mientras estuvo ahí. Y pues desafortunadamente, por los conflictos que tuvo con la selección, no llegó a incrementar más su récord, pero pudo haber sido impresionante. Entonces lo pondría ahí y pues por ahí ya pues pondría también incluso al Matador por encima de Hugo Sánchez. Entonces te digo, cambia mucho de Hugo de estar en la cima. Yo lo pondría en quinto en el nivel selección. El Matador nos dio muchas alegrías a nivel selección. Entonces, digo, no tuvo tampoco la gran carrera espectacular, pero creo que ese es el orden, por lo menos para mí, sí. No, pues yo concuerdo contigo. A mí me sorprendió mucho el Matador, que fue a jugar a Boca, a un equipo argentino, y tuvo la oportunidad de jugar contra Maradona. Con Maradona, disculpa, sí es cierto, con Maradona. ¿Tú cuál consideras que es la mejor selección mexicana a tu gusto?
Bueno, para mí, creo que la que combinaba mucho talento y esa garra para jugar los partidos es la del 98. 98. Sí, yo diría que mi selección favorita, uno de mis mundiales favoritos. Entonces, sí, había talento, o sea, tenías a Cuauhtémoc, tenías a Ramón Ramírez, tenías al Cabrito Arellano, tenías a Jorge Campos, eh, y tenías otros jugadores que ponían esa garra también, que también eran muy talentosos, como García Aspe, pero que ponían Claudio Suárez, ponían, o sea, esa garra en el campo. Entonces era como una selección muy aguerrida, además de que los dirigía Manuel Lapuente, y pues tenían ese estilo aguerrido, ese estilo de plantársele de tú a cualquiera. Y pues sí, o sea, era muy, muy agradable verlos porque pues además tenías jugadores que eran pues llamativos como Luis Hernández, tenías a Peláez también en la delantera. Entonces, sí, o sea, era una selección muy, muy talentosa, una selección equilibrada. Y pues sí, para mí sería mi favorita. Me sorprendiste cuando entraste a trabajar a La Opinión. Y pues obviamente pues sí me gustaría pues nada más si nos puedes dar un poquito más de, pues sí, ¿no? De contexto de cómo es trabajar como periodista profesional, entrevistar a varias celebridades como el Pibe Valderrama, Jorge Campos, o sea, leyendas del fútbol, Sí. Canelo Álvarez, y si no es mucha molestia, ¿verdad? Si nos puedes, no sé, compartir la anécdota, cómo te preparas, cómo fue la experiencia. Ajá. Lleva como un proceso de preparación dependiendo a qué tan metido tú estás. Si es un deporte que tú dominas, que eres muy aficionado, sí es mucho más fácil escribir de ese deporte y sobre todo es más natural. Pero con el tiempo vas aprendiendo, entonces te vas metiendo un poco más a esos deportes y sí ya se te va dando con mayor facilidad. Ahora que menciona lo del pibe Valderrama, pues el pibe Valderrama pues fue uno de mis ídolos de cuando era niño, pues lo sigue siendo, ¿verdad? Pero con él fue mi primera entrevista, o sea, mi primera entrevista cara a cara, se puede decir, con un personaje ya pues de esa magnitud. Y se dio circunstancial porque en ese entonces no recuerdo exactamente si era un compañero Jairo, que le mando un saludo, está en Nueva York, o Abraham, que ahorita está en Dallas. Uno de ellos iba a entrevistar al pibe Valderrama, pero no pudo llegar. No recuerdo por qué el tráfico o algo, no sé, tuvo un contratiempo. Entonces Ricardo va y me avisa que me va a tocar, ¿verdad? Pues híjole, o sea, no sabía si era malos nervios o más el gusto que tenía por hacer esa entrevista. Y pues sí, se avecinaba el Mundial de, de 2014 y pues fue toda una experiencia porque digamos que pues entramos a una sala ahí en el periódico y eventualmente estábamos así como estamos tú y yo, así cara a cara. Y híjole, es cuando dices, bueno, todo lo que habías soñado o por lo que has trabajado, finalmente tienes la oportunidad de hacerlo. Se hizo la entrevista con él, fue una gran experiencia, se publicó un artículo en el periódico y en ese tiempo también manejábamos una revista que salió para la cobertura del mundial y pues el fútbol en general, que se llamaba Quiero Más Fútbol. Entonces también fue como una gran experiencia el trabajar para esa revista, el ver cómo se hacía todo el trabajo editorial detrás de un producto como ese. Y pues sí, empezar con el pibe de Valderrama, pues para mí fue como algo soñado. Jorge Campos fue a hacer promoción de un evento en el que iba a jugar en Los Ángeles. Creo que estaba promocionando, no sé, algún producto de como Sabritas o algo así. Y fue a la redacción. Yo no hice la entrevista como tal, creo que manejé cámara esa vez.
pero te das cuenta de que es un personaje, o sea, tal como lo ves en la pantalla, así es, muy ameno, muy divertido, travieso, juguetón, no tiene filtros, o sea, las cosas que te dice, las dice y no se las está pensando. Entonces es de las personas que son muy agradables y te puedes dar cuenta porque, si te fijas, él está siempre en todos lados, o sea, invita a personalidades de FIFA y están los más grandes nombres y siempre está Jorge Campos, que obviamente pues fue un gran arquero, pero dices, o sea, él come en la mesa donde están, o sea, lo mejor de lo mejor. Y mucho tiene que ver por su personalidad, por esta manera en la que él se relaciona con los demás y pues tiene esta capacidad de caer bien, o sea, le cae bien a todo el mundo. Entonces sí, en ese sentido fue una buena experiencia también. ¿Qué tal estuvo el juego con Rivaldo en el Coliseo? Bueno, ahora sí que puedo decir que la vez que casi jugué contra Rivaldo, Ah, sí, ok. bueno, sí, para esta ocasión nos hacen una invitación a la prensa de Los Ángeles para jugar un partido promocional. Tuvieron personajes como Claudio Suárez, como Jorge Campos, no recuerdo cuáles otros por ahí, y también una selección brasileña de jugadores también ya retirados y creo que combinados con una academia de fútbol de aquí de Los Ángeles, y se dio en el Coliseo. No recuerdo exactamente por qué al final o si yo fui de última hora o olvidé mis zapatos de fútbol, pero no tenía zapatos. Me prestaron un amigo, creo que si mal no recuerdo fue Edward Kawish, es su nombre, él es un editor de deportes en Los Angeles Times en español. Y pues bueno, es un personaje muy conocido en el mundo del deporte. Y me prestó unos tenis, pero no sé si eran de él o de alguien más, pero sí, me quedaban enormes. Y pues bueno, yo no iba a desaprovechar la oportunidad de jugar simplemente de pisar el Coliseo, ¿verdad? Pero desafortunadamente Rivaldo no tomó parte del juego. Recuerdo que no sé si un día o 2 días antes tuvo una operación en su rodilla. Entonces, desafortunadamente no pudo jugar, pero estuvo presente. Por ahí nos tomamos algunas fotos aprovechando porque como prensa, cuando vas a cubrir un evento deportivo como tal o una conferencia de prensa, es algo que no va con los principios del periodismo. Quizás por eso algunas personas lo van a entender porque muchas veces te dicen, hey, me consigues una foto con tal o te tomas una foto con tal para que me la compartas. Y pues bueno, no funciona así, ¿verdad? Por lo regular, por lo menos en mi caso, sí trataba de tener ese respeto de seguir las normas del periodismo. Y pues sí, o sea, en ese tipo de eventos, pues sí te puedes tomar la foto del relajo. Entonces sí aproveché y me tomé por ahí una foto con Rivaldo, que desafortunadamente pues no jugó, pero puedo decir que casi estuve a punto de jugar con él. Rivaldo, ¿cuántas veces campeón del mundo? Híjole, recuerdo creo que solo una. En el 2002. Sí, no puedo. Sí, creo que debe ser sí, la única, sí, con esa gran Corea-Japón. sí, Sí, cierto. sí, esa Sí. gran selección con Sí, Ronaldo, sí. sí. Oye, Manuel, no, pues qué padre, qué chido. Muy, o sea, no es por nada, pero pues es interesante, así como interesante, el Canelo Álvarez. O sea, te tocó a ti antes de que fuera, o ya había sido campeón, de mundial, cuando empezó. Sí, creo que ya había ganado un título, no recuerdo, te digo la verdad, soy muy malo para Sí, sí, recordar sí, sí. fechas pero sí te puedo decir que empezamos, cuando yo empecé a cubrir a Canelo Álvarez para La Opinión, viajábamos con Abraham Nudelstecher es su apellido, creo que es polaco, le mando un Sí. saludo a Dallas, un gran amigo y pues sí, un gran escritor, gran periodista deportivo. Eh, Recuerdo que hicimos un par de viajes o unos 3 viajes a San Diego, viajábamos a la casa del Canelo, donde pues ahí lo entrevistábamos en su gimnasio o en alguna otra locación a donde él se dirigía a entrenar. Entonces sí,
Pues era muy interesante el ver la manera en la que vivía el Canelo. Porque ahora sí, pues esa es su guarida, es donde se entrena, es donde pasa la mayor parte de su tiempo. Y pues sí, él tenía su gimnasio acondicionado. Y sí te puedo decir que cuando empezamos, pues sí, ya estaba emergiendo como esta gran figura mediática. Ya había peleado con Floyd Mayweather. Pero no era quizás el monstruo o la cara del boxeo como lo es ahora. Entonces sí, recuerdo que le hicimos la cobertura, sobre todo la que más recuerdo para cuando peleé con Miguel Cotto, que para nosotros fue como, ahora sí que la pelea en la que se graduó. Sí recuerdo en esas instancias, precisamente salimos a la calle con Abraham en lo que era por ahí la Placita Olvera y llevábamos una foto de Canelo. Entonces se la mostrábamos de repente a una persona que iba caminando y le decíamos, hey, ¿lo reconoces? Y nos dimos cuenta de que no era tan conocido fuera de la persona que no es tú sabes, el típico aficionado al boxeo. Entonces no era tan conocido. Yo estoy seguro que si ahora le muestro la foto a alguien, la mayoría lo van a No, reconocer. sí, cómo no. Oye, pues te digo, son anécdotas bien, bien padres. Eh, no sé, o sea, si gustas darme un consejo, ¿cómo tú te preparas para las entrevistas? Claro, bueno, ahorita la gran ventaja que tenemos es de que puedes entrar a ver videos de otras entrevistas. Tienes un montón de información en internet. Entonces, pues sí, o sea, simplemente requiere un poquito de prepararte, de saber quién es el personaje, de que no simplemente, ¿cómo te diré? No estar enfocado en las cosas que todos saben, sino que quizás por ahí escarbar un poquito para ver qué es lo que puedes sacar que pueda ser de interés para el público. Oye, Manuel, comida favorita, así como buen tapatío. Pues los tacos, o sea, para mí los tacos, te puedo decir que se me hace muy interesante, o sea, un taco de carnitas, Carnitas. taco de birria, o sea, yo creo que si me la pasara cambiando entre esos dos, podría comer eso todos los días sin problemas, sí. Música, así que te gusta a ti en lo personal. Soy muy raro en ese sentido, creo que termino escuchando siempre lo mismo. O sea, Sí. escucho las canciones de hace 20, 30 años. Me gusta el rock en español, me gusta escuchar mariachi, me gusta escuchar banda de repente. Aunque yo creo que hay música que más que escuchar es como para bailar. Entonces, digo, de repente sí escucho banda, pero prefiero como, si voy a bailar, pues sí, me gusta la banda. Una película que quieres recomendar, como bueno, que a ti te guste en lo personal. O sea, Soy un poquito similar para ver películas, sí. quizás con lo de música. Creo que prefiero ver muchas veces películas que ya vi, o sea, o películas viejitas. Y mi esposa eso como que no le gusta porque dice, es que esto ya lo viste 3 veces. De mis favoritas, pues sí, como Volver al Futuro, son algunas de mis favoritas. Cada vez si sale en la televisión, segurito que la voy a ver. ¿Quién te inspira en el mundo del periodismo? Descubro Radio Única, no sé si alguna vez lo escuchaste. Era una radio muy enfocada al deporte y narraban los partidos de fútbol. Entonces, yo en México, o sea, en mi vida había escuchado un partido de fútbol narrado por la radio, era verlos en la televisión. Empiezo a escuchar los partidos y había estos personajes, era un uruguayo, Jorge Ramos, que es homólogo del otro periodista. Jorge Ramos, Hernán Pereira, que ahora creo que ambos trabajan en ESPN, y pues ya son muy conocidos. Y había otro señor, bueno, Hernán Pereira es argentino, pero había otro uruguayo que me parece, si mal no recuerdo, que ya falleció, pero tenía una voz muy peculiar y era analista. Entonces fueron como las personas que empecé a admirar. Se me hizo conocer a Jorge Ramos. No recuerdo exactamente si fui 2009, 2000, no sé. Cuando hacen un concurso de ESPN
convertirte en reportero. Y hacías como, te hacían un examen de conocimiento, así en vivo. Llegaba a estar en el panel Faitelson, José Ramón Fernández, o sea, personajes ya pues muy conocidos. Este señor Jorge Ramos, que pues fue a saludarnos ahí donde estábamos haciendo fila. Entonces para mí era pues muy importante, era muy, muy emocionante conocer a estas personas que yo solo escuchaba en la radio. Ya sabes que nosotros aquí aventamos buena vibra, ¿verdad? Entonces, pues al igual, si me haces favor, y claro, si le quieres, es una dinámica que aquí estoy aquí implementando. Si puedes agarrar un papelito, está en inglés, del bote rosa. ¿El rosa? Sí. Okay. Y pues prácticamente, si nos haces el favor de traducirlo. Dice algo así como, tu amabilidad encontrará nuevos hogares este año. Órale, Kindness. Sí, pues sí, amabilidad. Tu amabilidad encontrará nuevos hogares este año. Órale, qué chido, caray. Pues ese te lo quedas, es para ti. Gracias. Si nos puedes hacer la dinámica de narrar un partido como buen periodista. Esto no va a estar en esta plática, pero lo van a poder ver en TikTok. ¿Algo más que podamos añadir a esta plática? Pues simplemente de que para todas las personas o todos los chavos que llegan a este país, pues es muy difícil venir aquí de México y otros países. Adaptarte te va a tomar tiempo, aprender el idioma te va a tomar tiempo, empezar a hacerte la idea de que quizás te vas a quedar aquí para siempre te va a tomar tiempo. Entonces, lo único que yo les podría decir es como un consejo es de que trates de tomarlo de la mejor manera posible. Es difícil. Me costó a mí bastante de empezar a adaptarme. Pero sí, entre más pronto tú dices lo voy a tomar de la mejor manera posible, todo se empieza a hacer más fácil. Todo se empieza ahora sí que a caer en su lugar. Y quizás por ahí puede ser que con algún tiempo empieces a tener una vida que te guste, empiezas a disfrutar pues de las cosas que te da este país. Entonces, pues sí, si ya estás aquí, pues aprovechar tu tiempo. Oye, pues muchas gracias, wow, muy, muy sabias esas palabras, porque a mí también me costó tiempo hacerme la idea de visualizarme vivir en este país. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Acuérdate de Manuel Morfín, como una persona... Creo que con el tiempo te vas dando cuenta de que precisamente como te recuerden las personas es lo más importante. Porque al final de cuentas, pues estamos en esta vida de manera transitoria. Entonces, muchas veces vas a tener un gran impacto o un impacto pequeño en las personas que se cruzan en tu vida. Pero siempre te van a recordar cuando eres amable con ellas. Cuando tú les das la mano, cuando tú eres bueno, cuando los ayudas, así sea la cosa más simple que ayudaste a una persona mayor a cruzar la calle. Y esto va para tus amigos, va para tu familia. Si les diste la mano cuando pudiste, es la manera en la que te van a recordar. Entonces, ahora que tengo una hija, mañana precisamente cumple un año, creo que ahora mi meta es cómo quiero que ella me recuerde. Entonces, como que te empieza a cambiar ese chip y dices, bueno, yo quiero ser mejor en estos sentidos o en todos los sentidos porque quiero que ella me recuerde así. Y creo que la manera en la que recuerdas a una persona al final es lo más importante y cómo te recuerdan ellos. Entonces, siempre que tienes la oportunidad de dejar un buen recuerdo en una persona, por más simple, por más pequeño que sea, desde una sonrisa que le puedas dar, quizás a alguien que está teniendo un mal día, es como te van a recordar. Entonces, para mí es algo muy importante. Me gustaría que la gente que me conoce me recuerde con cariño, que por lo menos pueden, si no llegar a decir que fui una buena persona, que sí fui una persona más o menos buena. Entonces, con eso para mí sería suficiente. Mi abuelo empezó a desarrollar Parkinson. Entonces, ya tenía varios años con Parkinson, pero la enfermedad empezó ya pues en un estado en el que ya no podía él pararse, ya no podía cambiarse. Entonces empezó con dificultades.
Le digo, abuelito, ¿quiere ir al baño? No, estoy bien, estoy bien. Se me hizo raro porque iba constante también al baño. Sigo viendo la televisión y de repente vuelvo a voltear, no sé, a los 15, 20 minutos y está del otro lado. Entonces obviamente me di cuenta esta vez. Entonces me paro porque digo, o me estoy volviendo loco o aquí está pasando algo raro. Porque ese día no recuerdo si mi abuelita estaba descansando, estaba durmiendo o había salido con alguien, no recuerdo la verdad. Pero según yo solo estábamos mi abuelito y yo. Entonces me paro y le pregunto a mi abuelito, hey abuelito, ¿qué no se había quedado en este sillón? Entonces noto que tiene como una raspada en la frente. Tiene un poquito de sangre y está raspado. Entonces digo, pero no se cayó aquí porque yo hubiera escuchado. Entonces le digo, abuelito, ¿se levantó? Y me dice, no, ¿cómo? No puedo levantarme. Entonces le digo, tiene sangre y está raspado en la cabeza. Entonces, ¿qué le pasó? Y se empieza a reír. Mi abuelito era muy travieso, le gustaba bromear, jugar con la gente. Entonces empieza a reír, o sea, porque... Y me dice, es que me levanté, dice, fui para el corral, dice, pero me caí en la escalera. Eran unos escalones, como 2 o 3 escalones. No estaba muy alto para subir. Se resbaló ahí, por ahí se raspó. Dijo que obviamente yo me preocupé, pero pues parecía que no le había pasado pues mucho. Sí. Entonces sí, no manches, para mí fue como, no sé, como te podría decir que es una de las cosas que me ha dado más satisfacción. Le hablé a mi papá estaba acá en Estados Unidos, le marqué, se lo comenté y mi papá no me creía porque habían pasado meses, o sea, ya mi abuelito lo teníamos que mover para un lado, para otro, para que las llagas o eso que le llaman, que no se le hicieran. Y, o sea, verlo caminar otra vez, o sea, fue muy bonito para todos. Caray. Y pues mi abuelita se fue con ese recuerdo. Ahora sí que cuando quieres que te recuerde a alguien así, mi abuelita siempre era algo que recordaba, que tenía siempre muy presente de cómo yo había ayudado a mi abuelito. Entonces sí, para mí fue muy especial porque pues lo teníamos que ayudar a bañarse, ir al baño, rasurarse, afeitarse. Entonces fue una experiencia pues muy bonita, o sea. No, pues yo pues quiero dar las gracias, como siempre digo, gracias Dios. Gracias Manuel. Gracias porque tú fuiste el primero en decirme sí cuando yo hice el llamado a este podcast. Yo siempre te voy a recordar como una persona disciplinada, que admiro y que siempre, o sea, yo me quedaba, o sea, el trabajo y los resultados más que nada. Siempre me has inspirado a hacer, pues sí, a ser mejor, la verdad, así de simple. Pues gracias y pues espero, nos vemos para la próxima. Gracias, acuérdate. Gracias.